Hola, ¿qué tal? En este video les vamos a platicar sobre la criptococosis pulmonar. Mis compañeras y un servidor les vamos a presentar datos sobre epidemiología, diagnóstico, tratamiento, entre otros temas. Vamos a empezar con una pequeña introducción. La criptococosis es una infección pulmonar generalizada que se adquiere a través de la inhalación de tierra contaminada con las levaduras ya encapsuladas de Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattii. En los pacientes inmunosuprimidos se comporta como una infección endémica, tiene diferentes presentaciones y el diagnóstico de la enfermedad pulmonar denota la naturaleza sistémica de esta infección. Los síntomas que se producen son los de la neumonía, la meningitis o el compromiso de la piel, los huesos o las vísceras. El diagnóstico es clínico y microscópico y se confirma con cultivo o una tinción de fijado. Cuando se considera necesario, el tratamiento se realiza con azoles o anfotresina B asociados con fluctuosina o sin ella. Cryptococcus neoformans tiene una distribución mundial y este se presenta en el suelo contaminado con excremento de aves, en particular de las palomas. Los factores de riesgo para esta criptococosis son varios. Entre ellos incluyen el SIDA, el linfoma de Hodgkin o cualquier otro linfoma, sarcoidosis o también una terapia con corticoides durante un tiempo algo prolongado. El trasplante también de algún otro órgano. La criptococosis también es una infección oportunista determinante de SIDA, típicamente asociada al recuento de CD4 ya muy bajo. Cryptococcus gattii se asocia más principalmente con los árboles, especialmente el del eucalipto, a diferencia del Cryptococcus neoformans, y que no se asocia con aves, que es más probable que cause una enfermedad en huéspedes inmunocompetentes como el humano con SIDA o etcétera. Sin embargo, un pequeño estudio de infecciones por Cryptococcus gattii en Canadá, los hallazgos sugirieron que la enfermedad era más probable en personas inmunocomprometidas, como personas con VIH, personas que tienen antecedentes con cáncer o fueron tratados con corticoides, como ya expliqué anteriormente, o también personas que tenían otros trastornos pulmonares, que tienen 50 años o más y que además son fumadores activos. Se han producido brotes de infección por Cryptococcus gattii en el noroeste del Pacífico, en Papúa Nueva Guinea, en el norte de Australia, en la región mediterránea también de Europa. En epidemiología, como primera especie, tenemos a Cryptococcus deuterugacti y Cryptococcus decacti. Estas dos especies habitan en zonas geográficas como México, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela, y se encuentran en árboles huecos, principalmente en eucaliptos. Después tenemos a Cryptococcus gattii. Este agente se encuentra en zonas como Australia y el sur de California y también habita en árboles huecos, principalmente en eucaliptos. Después tenemos a Cryptococcus neoformans. Este agente etiológico es el principal agente causante de la criptococosis pulmonar a nivel mundial y se encuentra en lugares templados. También habita en frutas como el durazno y la pera, pero principalmente se encuentra en el guano de las aves. Después tenemos a Cryptococcus neoformans. Este agente etiológico se encuentra en lugares como Europa y habita en el suelo, vegetales, fruta, maderas y desechos de aviarios. Lo siguiente son las vías de entrada. Las vías de entrada, cabe recalcar que para todos estos agentes es una sola principal, la cual sería por vía respiratoria o por inhalación de propágulos. Esto quiere decir que se inhalan levaduras en desecación o basidiosporas. Después tenemos la vía de inoculación, pero eso ya es en muy raras ocasiones, y el periodo de incubación es indeterminado. Después tenemos los factores de predisposición. Uno de ellos es el factor ocupacional, por ejemplo en personas o trabajadores de aviarios, graneros, establos, gallineros o palomares. Después viene otro factor que sería el sexo y la edad. El sexo principalmente afecta a personas del sexo masculino, pero en edad puede ser desde recién nacidos hasta ancianos o adultos mayores. Otro de los factores predisponentes para la criptococosis pulmonar es básicamente la presencia de VIH-Sida,
la inmunodepresión por leucemias, sarcomas, lupus eritematoso, también la desnutrición y el diabetes. Bueno, vamos a iniciar un poco con la patogenia. Vemos que esta se inicia por la inhalación de los propágulos, los cuales pueden estar compuestos ya sea de la levadura, del micelio, de esporas o baciliosporas. Cualquiera de ellos va a llegar a los alvéolos y va a atravesar las vías respiratorias, lo que va a hacer que se genere el primo contacto pulmonar, lo cual en este caso es lo que más vamos a abarcar, ya que es una criptococosis pulmonar. Vamos a ver un poco de las manifestaciones clínicas y vemos que esta criptococosis normalmente va a cursar de manera asintomática o subclínica en el 95% de los casos. Cuando ya existen signos o síntomas, va a depender de grave o leve, dependiendo del estado inmune del paciente del que estemos hablando en cuestión. Vamos a ver que la criptococosis pulmonar leve va a actuar como un cuadro de fiebre común, de gripe, va a tener tos, fiebre, dolor pleural discreto y ya cuando empeora un poco, vamos a ver que la fiebre se va a volver constante, vamos a tener pérdida de peso, vamos a poder tener astenia, esputo mucoide y pues se pueden detectar alteraciones en el murmullo vesicular, en la exploración física, lo cual nos ayuda mucho en la clínica. También vemos que cuando se generan focos regulares de esta micosis, va a simular una neumonía y ya en casos muy graves, que como ya se dijo, dependiendo del paciente y de su sistema inmune, se puede llegar a confundir con una tuberculosis miliar. Esto nos va a ser muy importante saber distinguirlo mediante las técnicas de diagnóstico y las confirmatorias, las cuales se van a hablar más adelante, ya que, como ya se dijo, se puede llegar a confundir con muchas enfermedades y es necesario saber de qué estamos tratando para poder dar un tratamiento y una profilaxis adecuada. Bueno, aquí tenemos lo que son las técnicas de diagnóstico para la criptococosis pulmonar. Como su nombre lo indica, pues nos vamos a basar en técnicas que nos ayuden a visualizar cómo es que este hongo ha afectado lo que son los pulmones. Y para esto se pueden realizar de dos diferentes maneras, una que es una radiografía de tórax y la otra es la detección de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. Y vamos a empezar por lo que es la radiografía de tórax. Aquí, por ejemplo, observamos una imagen al lado izquierdo de una radiografía de tórax en donde pues podemos observar los dos pulmones. Y ya podemos observar una anomalía en el pulmón izquierdo, ya que en la parte inferior pues se encuentra como una mancha blanca, mientras que el pulmón derecho pues se encuentra de manera normal. Esto quiere decir que este hongo ya nos ha afectado lo que es el lóbulo inferior. Y pues recordemos que estos lóbulos son muy importantes, ya que estos tienen la función de permitir que se dé correctamente pues la respiración. Esto quiere decir que pues gracias a ellos los pulmones se pueden expandir y pues de este modo nosotros tomar el aire. Entonces al momento de que pues se encuentre una afección en cualquiera de los lóbulos, pues es cuando ya el paciente va a empezar a tener como la disnea que nos comentaban en la sintomatología y pues se puede llegar a casos más graves en donde pues se pueda obstruir completamente la respiración. Por ejemplo, en la radiografía que observamos a mi lado derecho, podemos observar en donde pues ya el pulmón derecho, pues ya ha estado pues la mayoría todo afectado, o sea, podemos compararlo con el pulmón del lado izquierdo que se encuentra pues totalmente, digamos, completo, digamos bien, y mientras que en el otro pues ya pudiese ver ya hasta un infiltrado. Entonces pues aquí ya podemos observar cómo es que de esta manera el hongo ha afectado a lo que son los pulmones. Y en cuanto a la detección de anticuerpos, pues si da positivo mediante esta técnica, pues ya sabemos que el cuerpo ha estado creando anticuerpos para este patógeno y pues que se está buscando pues erradicar esta enfermedad. El tratamiento principal para la criptococosis pulmonar es la anfotericina B. Cabe recalcar que este medicamento es bastante tóxico y dependiendo del desarrollo del paciente o del desarrollo de resistencia del antígeno hacia el medicamento,
se suele ir aumentando la dosis paulatinamente, pero también se combina con otro medicamento llamado ketoconazol o también con itraconazol. Por último, en profilaxis, evitar la realización del control ambiental del excremento de los pájaros. También utilizar mascarillas antipolvo en caso de que se lleguen a limpiar edificios viejos, graneros o si se desarrolla el trabajo de guanero. También, muy importante, lavar las manos cuidadosamente después de haber realizado las actividades ya mencionadas en los lugares que ya habíamos mencionado. Y por último tenemos nuestros agradecimientos, que queremos agradecerle a la maestra Iskra por alentarnos a ver más allá de las enfermedades de las que podemos estar expuestos, no simplemente por bacterias y virus, sino también por otros microorganismos que muchas veces no se les toma la importancia que debe de ser, como son los hongos.